El deseo por una mujer te enloquece y eres capaz de cruzar la raya de la maldad para obtener lo que más deseas. Oscuros deseos, escrita por Norberto García. Hay una frase que dice: cuando todos tus deseos se hagan realidad, muchos de tus sueños serán destruidos. Muchas veces tendemos a idealizar a personas que después de conocer no son lo que esperábamos, causando frustración, vacío y muchas veces terminando en fatales consecuencias. Tal es el caso del protagonista de esta historia. Fernando era un hombre muy esforzado y trabajador, que supo venir desde abajo hasta lograr, a base de mucha perseverancia, hacer crecer su pequeño negocio de comida, que había comenzado años atrás como un puesto callejero en una de las colonias populares de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Tenía muy poco de haber adquirido su propio local, cosa que lo tenía muy satisfecho, pues no había sido fácil, ya que se había fajado duro trabajando, pues era un emprendedor por naturaleza. Al igual que mucha gente de los pueblos aledaños, había llegado sin nada, como se dice, a lucharla, sin conocer a nadie. Había salido de un pequeño poblado en los límites con el Estado de México, únicamente con sus pocos ahorros y una maleta llena de sueños por cumplir. Este joven era de las personas que cuando se ponía algo, hacía hasta lo imposible para lograrlo. En la colonia donde él vivía, la gente le tenía mucho aprecio, pues era muy alegre, humilde y siempre buscaba compartir de lo poco que él tenía con los demás. Al grado que inclusive pandilleros y gente en condición de calle lo respetaban, además de cuidarlo. Pero la felicidad de este joven no estaba completa, y es que para su desgracia, se enamoró de quien no debía, pues desde hacía mucho tiempo Fernando había conocido a una mujer de nombre Rocío que lo tenía obsesionado. Esta parte de belleza tenía elegancia y personalidad, pues aunque esta provenía de una familia humilde y con carencias, siempre andaba bien vestida, además de que estudiaba y estaba a punto de terminar su carrera en odontología, pues debido a su buen desempeño académico, esta había sido becada en una universidad muy prestigiosa. Fernando tenía muy buena amistad con Patty, la hermana de la joven, quien era totalmente distinta, pues era muy sencilla en su trato. Además, que al igual que Fernando, había tenido que trabajar duro para costear sus estudios. Fernando aprovechó la amistad que tenía con Patty para pedirle que le presentara a su hermana. A Patty no le pareció muy buena idea, pues conocía a su hermana y sabía de su arrogancia. Al final accedió solo para comprobar que sus sospechas eran ciertas, pues desde que los presentó, Rocío le hizo desplantes a Fernando, quien trataba de conquistarla, pero ella siempre lo veía como poca cosa, al grado de humillarlo varias ocasiones al rechazar sus invitaciones y regalos, que Fernando siempre encontraba tirados fuera de su casa. Cualquier otro hombre se hubiera rendido, pero Fernando era muy diferente a los demás, pues entre más ella lo rechazaba, más se aferraba. Patty se daba cuenta de todo y trataba de hacerlo entrar en razón, diciéndole que estaba desperdiciando su vida. Pero Fernando, lejos de darse por vencido, le decía a su amiga: yo ya estoy progresando en mi negocio, pero debes saber que todo lo que he logrado lo estoy haciendo por tu hermana, para algún día poder estar a su altura, y ya verás que un día serás mi cuñada. Así pasaron los años en los que Fernando había hecho crecer su negocio, pues ya había abierto más locales y le iba muy bien. Al mismo tiempo, Rocío ya era todo una dentista, además que pudo comprar su propio apartamento en una zona muy exclusiva.
regresando muy de vez en cuando a esa colonia popular para visitar a su familia, pues sus padres habían decidido quedarse a vivir ahí, pues decían que a pesar de ser un lugar humilde y lleno de carencias, ellos ya se habían acostumbrado, además de que todos sus amigos y familiares estaban ahí. Uno de aquellos días en los que Rocío fue a visitar a sus padres, esta pasó cerca del negocio de Fernando, quien al verla salió para intentar saludarla. Pero esta, como de costumbre, lo ignoró y le dijo: «De verdad, tú no entiendes. Para mí no vales nada. Yo merezco algo mejor. Por algo salí de este lugar en el que se respira pobreza y necesidad». Fernando quedó cabizbajo y regresó hasta su negocio, en el que uno de sus trabajadores, de nombre Carlos, quien apreciaba al muchacho, trataba de aconsejarlo. Le dijo: disculpa que me meta donde no me llaman, pero no pude evitar escuchar tu conversación con esa joven. Sé que llevas años enamorado de ella y eso te tiene estancado, pues yo mismo he visto cómo has desaprovechado algunas oportunidades. Ya ves que la Patty siempre te ha querido, solo por esperar a que esa mujer algún día te haga caso. Luego le cuestionó si de verdad valía la pena. Fernando respondió: si Rocío se fijara en mí, no necesitaría nada más para ser feliz. Así que luego de dudarlo, Carlos le dijo a Fernando: yo conozco a alguien que te puede ayudar para que esa joven orgullosa te haga caso. Muchas veces estuve tentado a decírtelo, pero siempre tuve la esperanza que algún día reaccionaras y te olvidaras de ella. Pero si de verdad quieres estar con esa mujer, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Pero lo que también te debo decir es que lo que decidas tendrá consecuencias, quizás permanentes. Al oír todo esto, Fernando se quedó pensando al principio, pero después le dijo: está bien. Ese día, la maldad había tocado a su puerta. Estuvo ahí todo el tiempo, esperando, oculta y en silencio, solo esperando a que se presentara esa oportunidad. Al día siguiente, ambos jóvenes se fueron a las orillas de la ciudad, a un asentamiento clandestino de difícil acceso, pues se veía como las personas habían invadido parte de un cerro que se encontraba cerca de un basurero. La situación era precaria. En aquel lugar, en el ambiente se respiraba la pobreza, pues las moscas volaban sobre la basura, mientras algunos perros mordían en busca de alimento. Fernando le preguntó a Carlos si estaba seguro que fuera el lugar correcto. Este le respondió: casi llegamos. Luego de eso tomaron una vereda que servía como camino, llena de fango muy resbaloso y basura por todos lados, hasta llegar a una casa tapada con hules y láminas que apenas se sostenían en pie. Tocaron varias veces la puerta, pensando que quizás nadie se encontraba en el interior. Cuando estaban a punto de marcharse, un hombre anciano, de aspecto descuidado, salió a preguntarles que qué se les ofrecía. Carlos parecía conocerlo ya. Le dijo: buenas tardes, don Anselmo. Venimos a pedirle ayuda a usted. Ya se imagina qué será. El anciano sonreía mostrando una dentadura escasa y muy podrida. Con un ademán los invitó a entrar a su vivienda. Ya en el interior, los guió hasta una habitación donde el olor se mezclaba con incienso, orines y humedad. Fue ahí donde hizo sentar a los jóvenes alrededor de una mesa. Luego de un silencio incómodo, Fernando trató de explicar el motivo de su visita, pero el anciano le pidió guardar silencio. Después encendió un cigarro y dijo: Carlos, siempre trayendo gente que necesita ayuda. Carlos le contestó: claro, don Anselmo. Ya sabe que a mí me gusta guiar a las almas para que encuentren su felicidad. Don Anselmo comenzó a hablar cosas de su vida, algunas del pasado y otras del presente.
Esto provocó que Fernando se sintiera desconcertado, pues aquel hombre le hablaba cosas de su vida con tal exactitud, inclusive cosas que nadie, a excepción de él, sabía. Don Anselmo lanzó una sonrisa burlona y le dijo: «Ya te hablé de tu pasado y además de tu presente, pero sé que tú no viniste a eso, pues lo que realmente te interesa». Fernando le cuestionó: «¿Qué ves en mi futuro, viejo?». Don Anselmo le dijo que él era un buen hombre y que el amor llegaría a su vida muy pronto. Al oír esto, Fernando parecía que su rostro se iluminaba de felicidad. En eso el anciano lo interrumpió súbitamente y le dijo: «Lo que debes saber es que la mujer de la cual te hablo no es por la que viniste a verme». El rostro de Fernando se transformó, dibujando una mueca de malestar. A pesar de que Carlos trataba de hacerlo entrar en razón, argumentando que pronto el amor tocaría su puerta, Fernando se mostraba muy descontento con las palabras del anciano, a quien respondió: «Mi felicidad depende de que algún día Rocío pueda ser mía». El anciano le contestó: «Veo que nada podrá hacerte cambiar de parecer, pero está bien, si así lo quieres, yo puedo ayudarte a que esa mujer sea tuya. Antes hay algo que debes saber, y es que lo que tú decidas este día tendrá consecuencias para toda tu vida, además de que este trabajo no será para nada barato». Fernando solamente escuchaba, aunque la verdad a él no le importaba el costo que tuviera que pagar aquel anciano, por lo que aceptó sin dudarlo. Así sucedió que don Anselmo le pidió algunas cosas para realizar el trabajo y le dijo que volviera cuando tuviera todo listo, además de su dinero, por supuesto. Fue así como los jóvenes abandonaron aquel lugar, provocando en Fernando una mezcla de emociones. Pero si bien veía posible que don Anselmo le ayudara con el asunto de Rocío, esa sensación de no hacerlo a la manera correcta martillaba su conciencia. Pero era tanta su necesidad por aquella mujer que se dejó envolver por cosas oscuras. Al cabo de algunos días, y valiéndose de la amistad con Patty, Fernando pudo obtener algunos objetos personales de Rocío, aunque claro, sin que ésta se diera cuenta. Después de algunos días, regresó hasta el humilde hogar del viejo Anselmo, en compañía de Carlos, con una fotografía, además de otras cosas personales que el brujo le había pedido. Al recibirlos, don Anselmo le preguntó si habían conseguido todo lo que les había pedido. Estos respondieron afirmativamente. Luego de recibir su pago, don Anselmo le dijo a Fernando que él tenía que enterrar algunas cosas en un panteón para terminar el trabajo, pero que le aseguraba que antes de 2 semanas él vería los primeros resultados. Además, este se mostraba tan seguro que le prometió regresarle su dinero si su trabajo no daba resultado. Lo extraño fue la última advertencia que don Anselmo le hizo a Fernando, y fue que después de realizado el trabajo no habría marcha atrás, por lo que le preguntó por última vez si estaba seguro de seguir adelante con lo que le había pedido. Fernando, un tanto molesto, le dijo: «Mira, viejo, si no estuviera seguro, no habría venido hasta este lugar. Además, tú sabes que te pagué mucho dinero». Don Anselmo le respondió: «Está bien, muchacho, espero que no te arrepientas algún día de lo que estás a punto de hacer». Dicho esto, los jóvenes regresaron a sus respectivos hogares. Fernando se mostraba lleno de ansiedad, pues tenía la incertidumbre de saber si el trabajo realizado por el viejo Anselmo habría rendido frutos. Así que fue uno de esos días en los que Rocío visitaba la casa de sus padres. Fernando corrió a su encuentro, como de costumbre, pero esta ocasión fue muy diferente a las anteriores, pues la actitud de Rocío cambió radicalmente, pues lo recibió con una sonrisa y preguntándole si no la iba a saludar.
Fernando le dijo desde luego, y no solo eso, sino que te quiero invitar a comer. Así de paso conoces el nuevo local donde tengo mi negocio. Esta aceptó sin dudarlo, siendo ese el inicio de lo que a la postre sería el romance que Fernando tanto había soñado, o al menos eso parecía. Pues con el paso de los días y luego que Rocío hubiera aceptado ser su novia, se suscitaron los primeros problemas. Y estos tenían que ver con que Rocío era extremadamente posesiva y celosa, por lo que le prohibió seguir con la amistad que tenía con su hermana Patty. Además que ella no le gustaba salir a lugares baratos. Todo esto provocó que Fernando comenzara a fallar en su negocio, pues comenzaba a sacar más dinero del que ingresaba como ganancias, cosa que nunca había ocurrido. Sus trabajadores muchas veces tuvieron que esperar para recibir su pago, pues Fernando solo se dedicaba a cumplir todos los caprichos que su amada Rocío le pedía. Uno de esos días, Carlos trató de hablar con él y aconsejarlo, pues éste se había endeudado para adquirir un lujoso diamante que usaría para pedir matrimonio a Rocío. Carlos le decía que debería de ver si eso era su felicidad, pues estaba aún a tiempo de evitar condenarse a vivir un infierno al lado de una mujer como Rocío. Pero Fernando no quiso escuchar a su amigo. Esto generó una fuerte discusión entre los dos, pues Fernando estaba cegado debido a la obsesión que éste tenía por Rocío, y como si se tratara de un mal presagio, éste comenzó a experimentar pesadillas que eran como sueños vívidos, en los que podía ver a Rocío con un rostro siniestro, pues sus ojos se veían totalmente negros. Además que a medida que se acercaba al rostro hermoso de la joven, parecía derretirse, dejando ver solo una masa grotesca que llenaba de estupor a aquel hombre. Fue así como después de algunos meses de relación, Fernando le pidió matrimonio a Rocío. Ese momento fue único y especial, pues hicieron un pacto en el que se juraron amor hasta más allá de la muerte. Después de eso comenzaron a planear todo lo concerniente a la boda, en la que Rocío no escatimaba en gastos, pues quería lucirse con sus amistades, a pesar de que su hermana trataba de aconsejarla. Fernando estaba muy presionado por los gastos, por lo que trataba tímidamente de pedirle a Rocío que fuera más moderada, pero esto ocasionó constantes discusiones, pues Rocío le decía que él sabía cómo era desde que la había conocido y que ella no cambiaría. Luego de que la boda se efectuara, estos se fueron a vivir a un departamento muy lujoso, en donde Patty los visitaba algunas veces. Esta conocía muy bien a Fernando, que no parecía ser feliz. Al contrario, ella lo miraba constantemente preocupado y a veces escuchaba a Fernando cuando éste se desahogaba contándole todos sus problemas. Una de esas cosas eran las personas a las cuales le debía y lo tenían amenazado. Su negocio estaba al punto de la quiebra y su esposa, lejos de entenderlo, lo metía en más problemas, pues él no era capaz de costear un estilo de vida así. Como si fuera poco, el carácter de Rocío se había vuelto insoportable, pues discutían sin ningún motivo, debido a sus celos enfermizos, ya que no le permitía hablar con ninguna mujer. Inclusive su propia hermana terminó por dejar de ir para allá. Muchas veces Rocío se ponía como loca y amenazaba a Fernando que si algún día éste le era infiel, lo pagaría muy caro. Todo esto orilló a Fernando a refugiarse en la bebida. Él no comprendía cómo todo su mundo se derrumbaba debajo de sus pies y recordaba las palabras de don Anselmo cuando le advirtió antes de que hiciera el amarre a Rocío, por lo que comenzó a cuestionarse si eso realmente era lo que quería para su vida, por lo que en más de una ocasión éste intentó salirse de la casa.
pero había algo que se lo impedía. Era como si de alguna manera estuviera ligado a Rocío, de una manera que no se podía separar de ella. Uno de esos días, en su desesperación, y debido a que llevaba días buscando a Patty para desahogarse, ahí le confesó lo que había hecho con Rocío. Fernando le dijo: sé que soy un desgraciado, pero a veces uno hace muchas locuras por amor. Patty le dijo que ella lo entendía, pues ella sabía los sacrificios que muchas veces uno hace por el ser amado, y mientras lo miraba a los ojos, ella le confesó que estaba enamorada de él. Fernando le dijo que él también sentía algo por ella, y que se lamentaba haber llegado a ese extremo para darse cuenta. Además le dijo que trataría de arreglar las cosas para poder tener un futuro a su lado. Acto seguido, salió en busca de don Anselmo. Cuando éste lo miró, le dijo: ¿qué se te ofrece?, con un tono seco y cortante. Fernando trataba de explicarle todo el infierno que vivía al lado de Rocío, de cómo su vida había cambiado al grado de perder su negocio y de ser buscado por personas con las cuales se había endeudado. El viejo solamente lanzó una carcajada burlona y le dijo: ¿recuerdas que te lo advertí? Pero tú no quisiste hacerme caso. Hay cosas que no tienen marcha atrás. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo esto es culpa tuya, por lo que yo ya no puedo hacer nada por ti. Si quieres, ve y mátala, o a ver qué haces. El de abajo está feliz con lo que está pasando, y ahora lárgate de aquí y no vuelvas. Fernando se lamentaba y maldecía el día en que había decidido hacerle esa amarre a Rocío. En su interior, sabía que debería hacer frente a sus errores. Esa noche regresó a su casa, decidido a terminar de una vez por todas con su relación. Pero algo extraño sucedía, pues cuando entró a su hogar, toda esa determinación que llevaba parecía haberse terminado, más aún cuando miró a su esposa, quien lo esperaba muy molesta, reprochándole dónde había estado. Fernando le dijo que deberían hablar, y en ese momento tuvo el valor de confesar todo lo ocurrido a su esposa, además de pedirle perdón por haberle hecho ese trabajo de brujería. Esta pareció no creer nada y le dijo a Fernando: no será tan fácil librarse de mí, y menos con excusas tan estúpidas como la que me acabas de dar. A pesar de todo, Fernando parecía quitarse un peso de encima, una fuerte carga que lo oprimía, pues aunque su esposa se opuso, se salió de la casa. Los días siguientes, Rocío se negaba a firmar los documentos del divorcio y constantemente acosaba a su marido para decirle que no sería feliz con nadie. Debido a todo eso, Rocío ya no era ni la sombra de que un día fue. Poco a poco su rostro, su belleza y esa jovialidad que tanto la caracterizaba parecía marchitarse. Fernando, al verla en ese estado, sentía un fuerte cargo de conciencia, pues a medida que los meses pasaban, la vida de Rocío se iba apagando, pero sin duda el infierno en la vida de aquel hombre apenas comenzaba, apenas era el principio, pues sucedió lo que tanto temía. Debido a que un día Rocío se enteró que mantenía una relación con su hermana, le juró a Patty que pronto iba a desear no haber nacido. Los días pasaron sin saber nada de Rocío, dado que ya no permitía que nadie de su familia la visitara. Pero todo cambiaría una noche en la que Fernando y Patty se encontraban en el puesto donde Fernando se ganaba la vida, pues debido a sus deudas, había perdido todo. Fue ahí donde Rocío, muy molesta, comenzó a insultarlos. Se veía muy mal y apenas la reconocieron, pues debido a su mal estado de salud, caminaba encorvada y parecía hasta una mujer mayor que a paso lento se acercaba y les comenzó a reclamar diciéndoles que eran un par de traicioneros.
De pronto, Fernando se dio cuenta que ésta estaba armada. Lleno de preocupación, trataba de persuadirla para que no disparara, pues había personas a su alrededor que podían resultar heridas, cosa que a Rocío no le importaba, y le dijo a su esposo: «¿Recuerdas que me juraste amor más allá de la muerte? Pues he venido para que nos vayamos juntos hacia el más allá. Pero antes terminaré contigo, desgraciada». Mientras disparaba a quemarropa sobre su hermana, quien se desplomó en los brazos de Fernando, quien le gritaba: «¿Qué has hecho?». Rocío respondió: «Solo quité de en medio a esa traicionera, pues tú eres mío y de nadie más». En eso, la mujer disparó, hiriendo a Fernando en el hombro. La gente asustada comenzó a correr en todas direcciones. Rocío caminaba hacia su esposo para rematarlo, pero en un descuido, un hombre la apuñaló varias veces, todas por la espalda. Era uno de los hombres en condición de calle que Fernando alimentaba cada noche. Luego todo se volvió una confusión, pues a este lugar llegaron autoridades y una ambulancia que trasladó a Fernando hasta un hospital. Pero en ese lugar había alguien que observaba todo con tranquilidad, fumándose un cigarro y con una pequeña sonrisa. Era Carlos. Pati y Rocío fallecieron en el lugar. Mientras tanto, luego de algunos días, Fernando despertó algo débil y muy desorientado, pues en aquel altercado había perdido mucha sangre, pero pudieron salvarle la vida. Luego preguntó qué había sucedido con su esposa, y al enterarse de todo esto, lloraba amargamente, lamentándose el triste final de aquellas mujeres. Luego de salir del hospital, Fernando jamás volvió a ser el mismo, pues tuvo que salir huyendo de las personas a las cuales le debía, por lo que volvió a su pueblo, donde la gente lo miraba con pena y lástima, pues parecía haber perdido la razón. Al ver su aspecto descuidado, decían que se había vuelto loco, ya que constantemente caminaba sin rumbo, con la mirada perdida, además hablando cosas sin sentido, y en las noches, dice la gente, que lanzaba gritos de dolor pidiéndole a Rocío que lo dejara en paz. No todo lo que brilla es oro. Infelizmente este hombre lo descubrió, pagando el más alto precio por no saber aceptar cuando alguien no es para ti. Vidas se perdieron y sueños se esfumaron por la obsesión y terquedad de Fernando, quien aún hoy día sigue purgando sus pecados, loco, abandonado y sin esperanzas, vagando por las calles de su pueblo, discutiendo con alguien que nadie ve. Mientras allá en Querétaro, un hombre llamado Carlos guiaba a una persona con don Anselmo, que al llegar le dijo a Carlos: «Ya me traes a otro». Respondió él: «Claro, ya sabe que me gusta ayudar a las almas para que encuentren su felicidad». Una maldición, un hijo desesperado, una bruja haciendo el bien, mientras el mal parecía que ganaba. Las puertas del infierno se abrían en aquel hogar. Dos hombres caminaban por un pasillo a paso lento por un hospital. No se escuchaba otro ruido, solo sus pasos. Los dos hombres se detuvieron al mismo tiempo frente a una puerta que, al abrirla, en la cama del hospital estaba el papá de Mario, muy enfermo. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y ese hombre guardaba un gran secreto. Mario le dijo al otro hombre: «Él es mi padre, está muy enfermo». Mario dijo que desde hace varios días no dejaba de ver apariciones, justamente cuando su padre se puso muy grave de salud. Él dijo que antes de caer en coma, todos sus bienes iban a ser para mí. Los bienes no son muchos, ya que su otra familia se encargó de dejarlo casi en la ruina, y me dijo que lo perdonaba por haberlo abandonado, pero más aún por haberle dejado una maldición.
Mario dijo: me dijeron que usted podía hablar con él antes de que muriera. Quiero que me diga cómo deshacer esa maldición. El hombre le contestó: está bien, lo voy a intentar. Necesito que apagues las luces. Siéntate en esa silla y por más que tengas curiosidad, no abras los ojos. Aquel hombre tomó la mano del papá de Mario y tocó su frente. No tardó mucho para que se empezaran a escuchar voces y susurros en aquella habitación. El miedo que yo sentía era muy grande. Mis manos sujetaban la silla donde estaba y sudaba exageradamente, aunque mi cuerpo estaba totalmente helado. La cama donde estaba mi papá hacía ruidos como si temblara, y aquel hombre que había venido a ayudarme decía: te ordeno que me dejes entrar, en repetidas ocasiones. Mientras escuchaba a aquel hombre, una de las voces me susurró al oído y decía: Mario, te voy a estar esperando. Aquella voz hizo que toda mi piel se erizara y me diera más miedo. De pronto aquel frío cuarto comenzó a sentirse muy caliente. Aunque tuviera los ojos cerrados, podía ver que aquel cuarto se iluminaba con un rojo intenso, como si de llamas se tratara. En ese instante se escuchó como si una persona se cayera al suelo. No podía dejar de pensar que mi padre había caído. Así que abrí los ojos para descubrir que el que se había caído era el hombre que había venido a ayudar. Y al lado de la cama de mi papá, una mujer de cabello muy largo me miraba fijamente, mientras parecía como si se llevara el alma de mi padre. Esta me dijo: solo con las almas se pagan las deudas. Mientras tanto, tú me vas a servir, así como tu padre lo hizo por muchos años. En ese momento, yo perdí la razón. El hombre que llevé ahí me despertó y me dijo que había descubierto lo de mi padre. Él dijo: tu padre hace muchos años hizo un pacto con una bruja que trabaja directamente para el diablo. Es una de sus amantes. Ella por muchos años ha estado detenida en algún lugar. Tu padre se las ingenió para detenerla y más vale que siga ahí. Ella va a intentar por todos los medios que la liberen. Tu padre por dinero no solo vendió su alma, sino la de todos sus descendientes. En cuanto él muera, la maldición va a caer sobre ti, y a tu padre no le queda mucho tiempo de vida. ¿Tú tienes otros hermanos?, le preguntó. Él le respondió: solo uno, con la otra familia que él tuvo. El hombre le dijo también que había visto una casa muy antigua donde tú vivías cuando eras niño. El destino te va a llevar de nuevo ahí, y es todo lo que te puedo decir. Yo no puedo hacer más por ti, pero sé quién te puede ayudar. Te daré su dirección. Su nombre es Tomasa. Búscala, ella puede saber qué hacer. Mario se fue de ahí muy angustiado y preocupado. Delante de él se había abierto un mundo desconocido, un mundo que días atrás no existía para él, un mundo que lo llevaría a conocer el lado más oscuro de la maldad. Llegando a su casa muy cansado, se fue directo a dormir. Recibió una llamada a las 3 de la mañana. Esta era de su madrastra y le dijo que su papá había fallecido. Tu padre quedó en la ruina, le dijo, y la única propiedad que le quedó fue una hacienda. Necesitamos ver cómo venderla para dividirnos el dinero. Mario le contestó: ¿pero qué te pasa? Apenas acaba de morir y ya estás peleando el dinero. Ella le dijo: claro que sí, tu padre me dejó un hijo que tengo que mantener. Al día siguiente, en el funeral, se encontraban los dos hijastros y el hermano biológico de él. Era un día lluvioso, donde pocas personas habían asistido. Mario miraba por una ventana la lluvia y pensaba en la vida miserable que le había dado su padre. En esa misma ventana, una figura como de una mano se veía. Esto le llamó la atención porque no era una mano cualquiera.
Era una con dedos muy largos, más de lo normal, y unas uñas también demasiado largas. Y detrás de esa mano se dejaba ver una figura, la cual tenía un rostro que estaba totalmente desfigurado. Con su mano le hacía señas que fuera con ella. Cuando volteó hacia el otro lado a ver si alguien más la veía, regresó la mirada para darse cuenta que ya no estaba ahí. La esposa de su papá no tenía escrúpulos ni respetos por el velorio, pues ahí mismo insistía que tenían que vender la casa, pues era lo único de valor que le quedaba. Mario le dijo: por favor tenga respeto, mi padre está ahí muerto. Pero ya veo que usted no sabe nada de eso, o ya se le olvidó el daño que le hizo a mi mamá antes de que muriera. Mejor quédese callada, y lo de la venta de la casa lo veremos después del entierro. Una vez estando en el cementerio, una llovizna intermitente no cesaba. Hacía frío y el viento soplaba como si un presagio se tratara. Aquella tarde gris se veía como si estuviéramos en los campos de la muerte. De nuevo sentí que algo o alguien me observaba y volteaba hacia unos árboles sin hojas ya secos. Aquella figura macabra se volvió a aparecer, pero esta vez le dije a mi hermanastro que volteara a ver qué era lo que había ahí. Pero él me contestó: ahí no hay nada. Cuando terminó todo, Mario se fue a buscar a Tomasa. No tardó mucho en encontrarla, pues en su poblado era muy popular. Cuando llegó a su casa le dijo: te estaba esperando, ya estoy al tanto de tu caso, pero ten en cuenta que te costará muy caro. Mario le contestó que no contaba con mucho dinero, pero cuando vendiera la hacienda, él le pagaría muy bien. Ella le dijo: siéntate, te voy a leer las cartas. Creo saber contra lo que nos enfrentamos, pero quiero estar segura. Así que al leer las cartas ella dijo: lo que temía era cierto. Estamos ante algo muy poderoso. Lo bueno es que tu padre de alguna manera la contuvo, y lo más seguro es que la tenga contenida donde todo inició. El pacto que hizo tu papá le dio mucho dinero, pero el precio fue muy alto. La maldición sigue porque está contenida ella. Aún tiene algo tuyo y de seguro de tu hermano también. Tu padre cada determinado tiempo le pagaba la riqueza que le había dado, pero con un alma de ustedes. Hay una manera de detenerla, y la forma es quitándole esas partes de ustedes que ella tiene. El problema será encontrar dónde está, y el factor sorpresa es fundamental. Entre más rápido la encontremos, es mejor. Mario dijo que recordaba que cuando era niño en la hacienda había una habitación donde su padre nunca los dejaba entrar. Siempre estaba llena de candados y cerrojos y con unos dibujos muy extraños. Puede ser que ahí encontremos algo, y si no tienes inconveniente, mañana mismo podemos ir. Pero Tomasa en ese momento se levantó de la mesa, empezó a echar unas cosas a su bolsa y le dice: no, Mario, mañana no, en este mismo momento nos vamos. Cuando iban en el camino, Mario le preguntó a Tomasa que si de dónde había tenido todo ese conocimiento, que cómo era posible que muchas personas desconocieran todo este mundo de maldad. Tomasa le contestó: la maldad ha existido desde que el humano habita la tierra, o tal vez desde antes. Con el tiempo se olvidó y muchas personas lo desconocen. Solo algunos han transmitido sus conocimientos de generación en generación. Pero Mario, el mal siempre está ahí, y siempre está al acecho de las debilidades del hombre. Siempre espera el momento exacto. Y parece que el humano nunca está conforme con lo que tiene, ya sea ambición, deseo, envidia, y es ahí donde nosotros aparecemos para ayudarlos después de que hicieron su desmadre. Mario le dice: entonces tus padres fueron los que te enseñaron todo esto. Fue mi padre, le contestó Tomasa. Él para mí fue un héroe y para muchas personas también. Tras su muerte aprendí mucho más.
Él tenía poderes de los cuales no te puedes imaginar. Su nombre era Cipriano, pero esa es una historia muy larga de contar. Ahorita tenemos que concentrarnos en lo que vamos a hacer llegando. Al estar cerca de la hacienda, el carro falló. Por más que Mario revisó el carro, no encontró por qué no funcionaba. Así que no les quedó otra que irse caminando hasta llegar a la hacienda. Al llegar, vieron que ya había gente ahí dentro. Eran su madrastra y sus hermanos. ¿Qué hacen aquí?, les dijo Mario. La madrastra le contesta: ¿tú qué haces aquí con esa mujer? Yo vine a tomar lo que me corresponde. ¿Acaso tú creíste que nos ibas a ganar y sacar las cosas de valor? En eso Mario volteó a la mesa y ve todas las joyas de su madre y cubiertos de plata y oro, listos para embolsarse, y la casa toda saqueada. Mario le dice: todos los que están aquí corren mucho peligro, no saben en lo que se meten. A mí no me importa lo que haya de valor, eso se lo pueden llevar, pero váyanse de aquí. En eso, la madrastra le grita: ¿estás loco? ¿Crees que nos vamos a ir y dejarte a ti todo lo que queda? Hay partes que no hemos revisado y puede que haya cosas más valiosas aún. Tomasa interrumpió a la señora y le dijo: Mario ya le dijo que se llevara todo lo de valor, pero no puede estar abriendo todas las puertas, pues un poder maligno de brujería negra está contenido en una de ellas. En ese momento, el hermanastro le dice: mamá, pude abrir la puerta extraña llena de cerrojos y candados. De seguro, allí hay algo grande de valor, pues estaba bien cerrada. No terminó de decir cuando las luces empezaron a parpadear y sintieron como un viento frío que venía de la dirección donde estaba la puerta los helaba. La madrastra rápidamente corrió hacia la puerta y Tomasa la detuvo. Esta le dijo: espere, señora, pero la avaricia de la madrastra era tan fuerte que le gritó: quítame las manos de encima, maldita mugrosa. Quieren todo para ustedes, pero no los voy a dejar. Esta le dio un aventón a Tomasa y se fue hacia la puerta. En la entrada de la puerta había unas marcas por todo el marco. Tomasa se dio cuenta que evidentemente era ahí donde estaba la bruja contenida, o estuvo. Había unas escaleras y daban hacia abajo. El lugar estaba muy oscuro, y por más que le dijeron que ellos bajarían para inspeccionar el lugar, para que éste fuera seguro, la madrastra no escuchó razones y bajó sin hacer caso. Tomasa dijo: esto no va a salir bien, y de su mochila sacó una bolsa de sal y la roció en la pura entrada. Justo terminó cuando un grito desgarrador salió del sótano. El hijo de la madrastra le gritó: mamá, sal de ahí, e intentó ir por ella, pero Tomasa lo detuvo y le dijo: lo que está allá abajo ya no es tu mamá, y por más que les diga que la ayuden, no rompan esa línea de sal, mientras encuentro la manera de acabar con esto. Todos se fueron a la recámara de su papá para encontrar alguna cosa que pudiera ayudarlos, pero el hermanito de Mario quiso ir al baño, y cuando salió de la recámara escuchó la voz de su mamá que le decía: hijo, ven y ayúdame, ven por favor. Quiero salir de aquí. Solo necesito que quites esta línea que hay aquí. El niño, todo temeroso, pero con deseos de abrazar a su mamá, lo hizo. Para esto Tomás había encontrado el diario del papá de él, donde ahí decía que para poder proteger a su familia, mató a esa bruja engañándola para después enterrarla ahí abajo. La bruja se había tragado partes de ellos, como cabellos, dientes y uñas, como pago, para hacerse rico, sin que éste supiera que le estaba dando el alma de cada familiar. Tomasa ahora sabía cómo derrotarla, pero parecía que ya era demasiado tarde, porque escuchó el grito del hermanito de Mario. Todos corrieron hacia abajo donde estaba el niño.
Tomasa, con mucha experiencia, trató de ponerse detrás de la bruja que había poseído el cuerpo de la mamá, pero ella estaba emitiendo sonidos y gritos. Les decía a todos que sus almas le pertenecían. Todos lloraban, todos estaban asustados y se abrazaban. El instinto de ellos fue huir. Salieron de la casa y la madrastra poseída por la bruja los persiguió, a lo que Tomás aprovechó para ir hacia donde estaba el cuerpo, que estaba enterrado abajo. Mientras tanto, la bruja se les apareció de frente a los 3 hermanos. Ellos se paralizaron de miedo. Sabían que era inútil correr. En ese lugar, la bruja se elevó del suelo y de sus ojos salía un líquido negro, mientras su boca crecía de una manera muy grotesca. Una enorme lengua, muy larga y viscosa, salió de ahí, lambiendo a los 3 hermanos, ellos paralizados mientras observaban cómo los brazos de aquella bruja crecían cada vez más hasta rodearlos completamente. Mientras tanto, Tomasa escarbaba por todo el sótano hasta que la pala chocó con algo sólido. Empezó a escarbar con más prisa y encontró un esqueleto, donde junto a él estaban 4 trapos hechos bola, y en cada uno encontró cabellos, dientes y uñas. Rápidamente los bañó con gasolina y sal. La bruja sintió que los restos de su cuerpo estaban amenazados, así que soltó a los 3 hermanos. Emitió un chillido muy fuerte y llegó hasta el sótano. Tomasa tenía en su mano un pedazo de trapo encendido y le dijo a la bruja: «Hasta aquí llegaste, maldita. Tus días de hacer sufrir a la gente han terminado. Regresa con tu amante el diablo», y aventó el trapo con el fuego. Este cayó sobre el esqueleto y de inmediato el cuerpo de la madrastra, que estaba poseída, se incendió, emitiendo lamentos como sabiendo que llegaba a las puertas del infierno. La luz del día había llegado. Los 3 hermanos, todavía asustados, por fin respiraban un poco de paz. Aquella maldición había terminado. Mario le agradeció a Tomasa lo que había hecho por él. Tomasa les dijo: «Lo siento por la muerte de sus padres, pero eran unas personas muy ambiciosas y eso siempre se paga. Espero que esto les sirva de lección, porque a veces la codicia nos lleva a hacer cosas impensables, como vender el alma, pero más aún el alma de los seres queridos. Ninguna alma vale todo el dinero del mundo, y más aún cuando ese dinero proviene de la maldad de allá abajo». Sus labios eran húmedos, sus manos suaves me acariciaban. Su cuerpo puede ser mío, pero el precio que ella pide es muy alto. Toda mi vida me consideré una persona muy inteligente. Siempre me guiaba por la lógica. Nunca pensé que existiera un mundo donde existe lo oscuro, absurdo, malo y oculto. Así como existe el bien, también existe el mal, y este siempre está a la vuelta de la esquina. Por culpa de mi esposa, hoy me dirijo a una casa por un volante que dejaron en mi auto, donde una bruja presta sus servicios. Antes de llegar, me imaginaba que allí encontraría una casa vieja en un baldío lleno de ramas, todo muy descuidado, y dentro de ella una vieja y fea mujer desarreglada. El motivo del por qué buscaba a una persona así eran por mis dudas hacia mi esposa. Apenas tengo 2 años de casado y ella estaba muy distanciada de mí. Ella rechazaba mis caricias y mi compañía. Ya no era lo mismo que antes. Empecé a dudar desde que sus salidas se volvieron constantes y sus llegadas eran por la madrugada. Lo más sencillo sería preguntarle a ella, pero ¿qué persona aceptaría que esté cometiendo una infidelidad? Por tal motivo busqué ayuda y todo me llevó hasta aquí.
En el volante dice que esa bruja te puede decir todo, absolutamente todo, pero yo solo quiero saber de mi esposa. ¿Que por qué no la dejé? Esta pregunta tal vez se la hagan, porque antes de dejarla, quiero estar seguro de que ella es infiel y hacerle pagar por eso. Al llegar a la casa de la bruja, vaya sorpresa que me llevé. La casa para nada estaba descuidada. En la entrada, un gran portón estaba con un interfón al que llamé al llegar. Nadie contestó, pero el portón se abrió. Al abrirse, un gran jardín estaba ante mí, con un camino que llevaba hasta la puerta principal, adornado con mucha elegancia, pero por cada lado del camino de ese jardín había 2 perros, los cuales me vigilaban y me miraban fijamente, pero no se movían de su lugar. Llegué a la puerta principal y toqué. Una voz me dijo pasa, y otra vez de nuevo me equivoqué, porque la voz no era de una anciana, y más sorpresa aún al ver a aquella bruja. Esta para nada estaba vieja, y su casa para nada desordenada. Al contrario, era una mujer hermosa, que fácilmente cualquier hombre se enamoraría de ella. Me dijo: hola, soy Esmeralda, y quiero saber en qué te puedo ayudar. Yo estaba muy nervioso y no sabía cómo reaccionar, ya que tenía que contarle lo de mi mujer y aparte, estaba impresionado por su belleza. Yo tartamudeando le dije: quisiera saber si mi esposa me engaña. Desde hace tiempo tengo sospechas y quisiera saber si usted puede decirme si ella sale con alguien. Ella me respondió: claro que puedo. Todo tiene un costo. Yo te puedo decir si ella lo hace y con quién. ¿Quieres mi ayuda? Yo respondí: claro que sí. Ella se levantó y caminó hacia un estante muy elegante. Al verla caminar, no podía dejar de ver el escote en la espalda y esas pantorrillas muy torneadas. Era imposible no voltear a verlas. Pero no era tanto su belleza, porque esa mujer, aparte de eso, y su figura, tenía un no sé qué. De aquel estante, ella sacó un cofre viejo que contrastaba con aquel mueble. Ella caminó hacia mí, sentándose a mi lado, y del cofre sacó lo que parecía una pequeña muñeca de trapo, pero sin ojos, sin boca y sin piernas. Me dijo: hoy en la noche, esta muñeca la pondrás debajo del colchón. Al día siguiente, la muñeca tal vez cambie de color. Y si es así, es que algo está sucediendo. Si es rojo, ella te engaña, pero no quiere decir que se esté acostando con alguien. Pero puede estar a punto de hacerlo. Si su color es negro, ella te engaña con muchos. Y aparte te odia. Si es verde, ella te quiere dejar, y si queda de igual color, o sea blanco, solo son imaginaciones tuyas. Ella me dio la muñeca en mi mano. Al sentir el roce de sus manos, pude sentir que eran extremadamente suaves. Eran cálidas, poniéndome de nuevo nervioso. Me paré y ella también. En ese momento por mi mente pasó que ella me estaba coqueteando, pero pensé que tal vez eran los nervios de estar al lado de una bruja. Me dijo: mañana me traes la muñeca y veremos qué pasa. Me fui de ahí, pensando que tal vez hacía mal. Pensaba que tal vez estaba buscando un pretexto, tan solo para dejarla y terminar con todo. Yo la hubiera dejado y ya. Pero la sed de venganza y la curiosidad me estaban quemando por dentro. Aparte, todos esos celos que sentía. Así llegué a mi casa. Yo nervioso con el muñeco en el saco, buscaba una oportunidad de ponerlo debajo del colchón. Pero algo raro pasó. Ella me preguntó que si dónde había estado, cosa
que casi nunca hacía y no le importaba desde hace ya algunos meses. Yo le dije que me había tomado un par de cervezas con un amigo y me dijo, qué bien, el viernes yo voy a salir con mis amigas. Le dije, pero si ya habíamos hecho planes para salir con mi mamá a cenar, a lo cual contestó, otro día podemos ir. Es más, te prometo que el sábado estaré contigo todo el día y si quieres, podemos ir a llevar a cenar a tu mamá. Le dije, ¿y por qué tantas salidas con disque amigas? A lo cual ella contestó, ya vas a empezar otra vez. Si no te gusta que salga con mis amigas, ¿por qué no te largas mejor? Y así dejas esos celos enfermizos que tienes. Yo voy a vivir mi vida y si no te gusta, ahí está la puerta. Yo me quedé callado. Cuando ella se estaba bañando, yo aproveché para meter la muñeca debajo del colchón. Esa noche no dormí. Tuve una pesadilla que se repetía siempre, una y otra vez. Yo estaba en un gran baile, pero estaba sentado al frente en una gran silla como si fuera un trono. Detrás de mí estaba la bruja Esmeralda con su mano en mi hombro. Entre los que bailaban estaba mi esposa. Ella estaba bailando con una persona que no tenía rostro. Daba vueltas por todo el salón. Al pasar por donde yo estaba, quería pararme, pero Esmeralda me detenía. Por momentos, la persona que bailaba con mi esposa pasaban enfrente de mí. Y en ese rostro, donde deberían ir los ojos, dos cuencas negras aparecían. Era como si me observaran. Yo estaba enfurecido y Esmeralda me dijo, ¿quieres que muera? Yo le decía que sí. Esa noche en esas pesadillas maté a mi esposa de muchas formas posibles. Al día siguiente, al despertar, me hice el dormido para esperar, para sacar la muñeca debajo del colchón. Cuando ella se fue a bañar, yo lo hice. La muñeca estaba de color rojo. En ese momento, cuando regresó de bañarse, a ella ya la vi con otros ojos. En ese momento, ella dejó de ser la mujer que yo había conocido. Todo el día estuve con una incertidumbre, porque por la tarde yo sabría quién era el maldito con el que me estaba engañando. Así que por fin llegó la tarde y me fui con Esmeralda. Esta vez el jardín lucía aún más esplendoroso. Al pasar el portón, los perros fueron hacia mí y me juguetearon. En la puerta principal de la casa, Esmeralda me esperaba con un cigarro en la mano. Traía un vestido negro, pero no era el del otro día, pero igual se veía espectacular. Ella me dijo pasa y se volvió a sentar junto a mí, esta vez más cerca que la otra vez. Y cuando cruzó su pierna, no pude evitar sentirme nervioso de nuevo. Ella me dijo, ¿trajiste la muñeca? Yo le contesté que sí. Al verla de color rojo, ella dijo, ahora ya sabemos que sí te engaña. ¿Quieres saber con quién? Y yo le dije, por supuesto que sí. Ella caminó de nuevo al estante para sacar de nuevo ese baúl viejo. Esta vez sacó una bolsa que contenía muchos huesos pequeños. Los sacó, los colocó en mis dos manos juntas y de nuevo pude sentir esa suavidad y esa calidez. Pero esta vez también puso sus labios húmedos en mi mano. Después de ese momento, que no sé si fue incómodo o sensual, tomó los huesos y los lanzó sobre la mesa. Ella dijo, aquí aparece el nombre de la persona que sale con tu esposa. Pero te tengo otra sorpresa más, porque su nombre es Cristina Rivera. Nada más y nada menos que una mujer. ¿La conoces? La sangre se me fue a la cabeza. Mi esposa no me estaba engañando con un hombre, sino con una mujer. Me sentí aún peor. Me sentí poco hombre al saber que una mujer me estaba quitando a mi esposa. La bruja Esmeralda me dijo, no debes sentirte así.
la culpa no es tuya. Ella ya traía eso. Aparte, que para nada que eres feo, y podrías ser atractivo para cualquier mujer. ¿Y qué decir de tu atractivo varonil? Ella se me acercó, con sus labios en mi oreja, y susurró: hasta yo lo haría. De nuevo sentí como si la bruja me estuviera coqueteando, pero mi coraje era tan grande que estaba muy confundido. Ella me dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? O más bien, ¿qué quieres que haga por ti? Yo le dije: quiero que las mates a las dos, pero quiero que mi esposa la vea morir a ella de una forma muy lenta. Está bien, dijo. Tus deseos son órdenes, pero hay un pequeño detalle. Necesitamos cerrar el trato y necesito un beso tuyo. Y claro que hay algunos otros detalles, pero no creo que te importen. Solo bésame y cerramos el trato para que cumplas con tu venganza. Sin pensarlo, yo la besé y ella me dijo que todo estaba hecho. Al día siguiente, mi cuerpo se llenaba de ansiedad. Era viernes y le pregunté que si iba a salir por la noche con sus amigas. Ella me dijo, un poco angustiada, que no. Me dijo que una compañera de ella se había puesto mal y no iban a poder salir. Yo le dije: por casualidad, ¿no es Cristina? Ella me preguntó: ¿cómo supiste? Yo le dije: nada más, solo lo supuse. Se ve que ella es la que mueve al grupo de amigas. Los días pasaron y mi esposa cada vez se veía un poco demacrada y angustiada. Un día fui por ella a su trabajo, pues su carro estaba en el taller. Al llegar, pasé a la recepción. Para mi sorpresa, todo ahí era un caos. Todos gritaban y decían: llamen a una ambulancia. Mi esposa salió llorando y me abrazó, cosa que tenía mucho que no hacía. Me dijo: es mi amiga Cristina, algo grave le pasa. Yo le dije: ¿dónde está? Está en el baño. Yo corrí hacia allá, corrí entre la gente y llegué hasta él, solo para ver que Cristina ya había salido de ahí. Pero ésta seguía vomitando y vomitaba cabello, mezclado con algún líquido espeso negro. Por cada poro de su nariz salía una negra lombriz larga. Estas las traían colgando, sus ojos estaban rojos, como si fuera una hemorragia interna. Cada vez que se tocaba la cabeza, se quedaba con puños de cabello que se le desprendían con facilidad. En un momento cayó desmayada. Los paramédicos llegaron y se la llevaron. Tuvo 2 días de sufrimiento intenso. Mi esposa y yo un día la visitamos. Ella salió muy afectada de ahí y salió llorando. Pero antes de irnos, yo regresé con el pretexto de haber dejado las llaves del carro, y aprovechando que estábamos solo los dos, me acerqué a su oído y le dije: esto te pasa por haberte metido con mi mujer. En eso, ella abrió los ojos como queriéndome maldecir. Yo solo sonreí y me marché de ahí. Al día siguiente, supimos que esa noche había muerto Cristina de un paro cardíaco. Los días pasaron y mi esposa se veía cada vez más demacrada. Y yo, en vez de sentir coraje, sentía lástima por ella. Mi venganza se había consumado por la muerte de Cristina. Sabía que ella en cualquier momento también iba a morir. Ella ya estaba sufriendo por la muerte de su Cristina y pensé que tal vez sería bueno solo dejarla y deshacer el trato con la bruja Esmeralda para que ella no muriera. Y así fue. Al día siguiente fui con la bruja Esmeralda. Esta vez llegué muy seguro, sin nervios ni temor, como las veces anteriores. El portón se abrió ante mí y esta vez los perros parecían furiosos, me ladraban constantemente. Toqué la puerta principal y esta vez una voz seca me dijo: pasa.
Esta vez Esmeralda me dijo siéntate, pero no se sentó a mi lado. Parecía molesta y me dijo ¿qué se te ofrece ahora? Yo le dije que si podía deshacer el trato. Ya no quiero que ella muera. Ya sufrió bastante por su error. Igual la voy a dejar. Ella me contestó, ¿y qué estás dispuesto a dar? Porque ya me debes bastante, o ya se te olvidó. ¿Olvidarme de qué? Que me debes 10 años. Yo asustado le pregunté, ¿de qué 10 años me hablas? Ella me contestó, pues no me dejaste explicarte, porque me dijiste que no te importaba. Me dijiste que lo que querías era acabar pronto con la amante de tu esposa. Yo sentí un escalofrío que me recorrió por la espalda, por la adrenalina que sentía por matar al amante de mi esposa. Cometí una estupidez al no darme cuenta del precio que iba a pagar. Pero la bruja me dijo que había una forma de cambiar el trato. Yo voy a dejar a tu esposa vivir y a ti te quitaré la deuda de 10 años de vida. Mejor trato no vas a encontrar. Yo le pregunté que si de qué se trataba y ella dijo, ese es el punto, que ahora no te puedo decir. Pero tu esposa vivirá y tú también. Tú sabes si lo aceptas o no. Yo me quedé pensando un momento. La bruja se acercó a mí y rodeó sus brazos en mi cuello. Me susurró al oído, no tienes otra opción. Este trato te conviene a ti y a tu esposa. Mientras pasaba su lengua atrás de mi oreja me decía, necesito que me digas ya, si lo quieres. Agarré aire profundamente, analicé todo y ya todo estaba perdido. ¿Qué más podía perder? Así que acepté. Ella me dijo, solo hay una pequeña cosa que tienes que hacer para cerrar el trato, y esa es hacer el amor conmigo. Esa noche tuve la experiencia más grande que había tenido en toda mi vida. Creo que al final no fue un trato muy malo de cerrar. Lo malo fue a la mañana siguiente. Todo tembloroso de mis piernas, ella me dijo, necesito que veas algo. Bajamos al sótano de su casa. Estaba muy oscuro. Ella encendió la luz con la cual se pudo ver un largo pasillo. En lo que parecía había jaulas, como si fuera una prisión, y en cada una de ellas que recorrimos vi con asombro que un hombre había dentro de ellas. Algunos más jóvenes, otros más viejos. Yo le dije que si de qué se trataba todo esto. ¿Qué hacen estas personas aquí? Ella contestó, hicieron un trato conmigo y me deben algo. Yo tengo 400 años y todos ellos son mis amantes. Este es el costo por deshacerte de tu amante, y qué ironía que ahora seas tú el amante. Será por mucho tiempo, hasta que yo te robe tu último aliento. La esposa lo buscó durante mucho tiempo. Solo encontró el folleto en una bolsa de su saco. Visitó la dirección que venía ahí, pero esta vez en igual de un portón hermoso. Estaba una puerta vieja y oxidada. En igual de jardín, muchas plantas muertas y marchitas, un pasto todo seco, una casa que se veía abandonada y descuidada. Imposible que alguien viviera ahí. Al llegar a la puerta principal, ella quiso entrar, pero no lo hizo, porque al acercarse, escuchaba algunos susurros que decía, déjenme salir. Y hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.